Bien, iniciamos jóvenes en esta jornada para efectos de discutir uno de los primeros métodos de análisis de estados financieros que son derivados de la discusión de la semana anterior. Recordarán ustedes que en la semana anterior vimos toda la parte introductoria de lo que era el análisis financiero, vimos el apartado de lo que era el diagnóstico, las distintas etapas, y brevemente se mencionaron los principales métodos de análisis. Entonces ahora vamos a dedicarnos largo y tendido, clase por clase, para efectos de que podamos ir discutiendo uno a uno, para efectos de que tengamos ya claridad de cada uno de los métodos para su posterior aplicación mediante el desarrollo de algún caso, ejercicios o evaluaciones. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver el primer método de los que se mencionaron en la jornada anterior, que resulta ser el más fácil, el más común, el más sencillo, entre comillas, de utilizar. Entonces, en este caso estamos hablando del método de análisis vertical o por cientos integrales. Los contenidos a discutir en esta oportunidad son el concepto de este método, cuál es la base de su procedimiento, cuál es la utilidad que este método presenta, un pequeño ejemplo y algunas limitaciones del método. Como hemos mencionado, todo método tiene sus ventajas y desventajas, entonces nos vamos a enfocar, además de toda la base teórica sobre la cual vamos a trabajar, en aquellas cosas que el método queda un poco deficiente en términos de lo que esperaríamos como resultado para efectos de realizar gestiones posteriores. Entonces, esos son los temas a discutir. Y la pregunta guía para la jornada de este momento es cómo hacer un análisis vertical de estados financieros. Es decir, al finalizar esta plática, ustedes van a tener ya la claridad de cómo se debe desarrollar un análisis de tipo vertical. Este método básicamente consiste en expresar las cifras de los estados financieros, que son en unidades monetarias, expresarlas en porcentajes, es decir, convertir la información financiera de un informe financiero en porcentajes. Por ejemplo, un balance general en porcientos integrales indica la proporción en que se encuentran invertidos en cada tipo o clase de activo los recursos totales del negocio, así como la proporción en que están financiados, tanto por acreedores como por accionistas de la misma. Es decir, una cosa es que yo vea la cifra y otra cosa es que yo vea un porcentaje, porque el porcentaje me da la pauta de magnitud, es decir, me da la pauta de un comportamiento basándose en qué tanto peso tiene una fuente de financiamiento en particular o una inversión a la cual yo le he destinado recursos. Por eso en esta oportunidad estudiaremos el método de análisis vertical, que también se conoce como el método de porcientos integrales. Este método, ya formalmente hablando, consiste en la separación del contenido de los informes financieros correspondientes a una misma fecha o a un mismo periodo, en sus elementos o partes integrantes, con el fin de determinar la proporción que guarda cada una de ellas con relación al todo. Y aquí nos estamos haciendo una idea de en qué consiste este método, es decir, que agarramos todas y cada una de las partes de un informe financiero, entiéndase rubros o cuentas, y determinamos la proporción que esa cuenta guarda en relación al total. Porque la clave de este método consiste en que identificamos un valor que tomamos como base y sobre esa base relacionamos todos los demás valores de las cuentas. Más o menos por ahí doy una perspectiva, un panorama, para que cuando veamos la aplicación ya entendamos a qué nos referimos. Este método básicamente se caracteriza por ser un método estático. Recordarán ustedes en las primeras pláticas que teníamos de los informes financieros, cuando hablábamos de los informes financieros que eran dinámicos y otros que eran estáticos. Los dinámicos comprendían resumen de las operaciones o actividades de un periodo, ¿ya? Generalmente un año. Mientras que los informes estáticos estaban reflejados a una fecha determinada. Ejemplos típicos, eh, estado financiero de tipo dinámico, estado de resultados, ¿verdad? Porque su propio encabezado lo estipula, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Estamos hablando de un periodo, ¿verdad? Es un resumen de operaciones de un periodo, entonces es un estado financiero dinámico. Por otro lado, el balance general es un estado financiero estático. ¿Por qué? Porque recordarán que en el encabezado dice balance general al 31 de diciembre. Es decir, es la información que se tiene a esa fecha disponible, sin importar lo que ha sucedido
1, 2 o 100 días antes de esa fecha. ¿Ya? Entonces, retomando eso, mencionamos que este método de análisis, el método de análisis vertical, es un método de análisis de tipo estático. ¿Por qué? Porque como la misma teoría nos dice, este análisis se prepara a una fecha determinada o a un periodo determinado. ¿Ya? Entonces, no permite hacer comparativas de diversos periodos de manera simultánea, sino que hay que colocarlo uno por uno. ¿Ya? Más adelante vamos a ampliar a qué nos referimos con eso. A través de este método, podemos analizar la estructura financiera interna de una empresa en un periodo determinado. Se elabora a partir del rubro más significativo y todas las demás partidas se relacionan o comparan con esto. ¿Cuál es la base para su procedimiento? O en español, ¿cómo se hace un análisis vertical? Bueno, este toma como axioma, como base el axioma matemático de que todo es igual a la suma de las partes. Así el todo, entre comillas, se le asigna un valor de un 100%, resultando que las partes, entre comillas, son un porcentaje relativo de ese todo. Es decir, que un por ciento integral es una división. Y la división consta de las dos partes, numerador y denominador. El numerador es un valor parcial, que es el valor de un rubro o cuenta, y el valor base es la totalidad de ese rubro o cuenta. Y eso que se efectúa la división, el resultado se multiplica por 100 para obtenerlo en valor porcentual. ¿Para qué sirve este método? Este método sirve para comprender mejor la composición de un estado financiero. Debemos entender en finanzas por composición la cantidad de unidades monetarias que componen o forman una cuenta. Eso es composición. En ese sentido, también resulta eficaz para comprender tendencias claves a lo largo del tiempo, es decir, cómo han venido dándose algunos cambios en los valores de las cuentas. En este método, tanto los activos como pasivos se pueden considerar iguales a un 100%. Estamos hablando del balance general. Por ejemplo, en ese informe, los activos totales de la compañía se mostrarán como un 100% y todas las demás cuentas, tanto en el lado del activo como en el pasivo, se mostrarán como un porcentaje del monto total de los mismos. Al hacer esto todos los años, se creará una apreciación del cambio en la distribución de los activos totales. Es decir, hacemos un análisis estático o vertical año con año y después ponemos a la par el rubro con el valor obtenido a lo largo de esos diferentes años. Y ya con eso podemos obtener una idea de un comportamiento o de una tendencia. Este método también se utiliza a menudo para comparar empresas de diferentes tamaños entre sí. Es decir, no solo me sirve para medir mi gestión interna empresarial, sino para medir y comparar cómo está mi empresa con otras. ¿Por qué se menciona eso? Porque puede ser difícil comparar el balance de una compañía de 1.000 millones con el de una compañía de 100.000 millones. ¿Ya? Por ejemplo, no podríamos comparar un balance en términos monetarios, ¿verdad? No podríamos comparar un balance general de un Super Selectos, por ejemplo, contra el de un PriceSmart, ¿verdad? PriceSmart es 25 o 30 veces más grande que un Super Selecto. Pero la bondad de este método es que transformamos esas gigantescas cantidades de información en términos de unidades monetarias, las transformamos a porcentaje. Y eso ya facilita una comparación entre empresas. ¿El tamaño es distinto? Claro que sí, pero el rubro es igual. La rama de la industria en la que operan es igual. ¿Me explico? Entonces eso permitiría hacer ese tipo de comparativos. Debido a que los mismos encabezados aparecen en cualquier organización, esto facilita la comparación de las compañías. Por ejemplo, comparando el capital pedido prestado con respecto a los activos totales, entre otros. Ampliando más allá, o sea, primero estábamos con lo específico, ¿verdad? Lo propio, que era nuestra empresa contra ella misma. Después saltábamos a una dimensión de sector, donde teníamos nuestra empresa contra las empresas del mismo sector o industria. Ahora podemos hacerlo considerando, ampliando más allá todavía, y esto nos permitiría comparar nuestra empresa contra los promedios de la industria. Entiéndase, promedio de la industria, un valor estadístico resultante del análisis del comportamiento de ciertas variables de algunas empresas de un sector particular. En economías de primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, existe esa data, ¿verdad? Existe toda esa base estadística con la cual usted puede trabajar.
En nuestro amado pedacito de tierra eso no existe, ¿ya? No existen valores estadísticos referidos a promedios de la industria. Por ejemplo, usted no sabe cuánto es el capital circular, el capital neto de trabajo promedio de las empresas del sector automotriz, por ejemplo. Usted no lo sabe, porque acá en el país no se mide. Usted lo quiere calcular, lo puede hacer. Se va a la página del BCR, descarga la balanza de pagos y mira los distintos sectores. Y ahí solo compara un rubro durante diversos años. Punto. No es complicado, pero sí es tedioso. Entonces, en el caso de economías como las que he mencionado antes, ya existe esa base de datos estadísticos solo para consultar. Usted necesita hacer una investigación particular sobre algo, usted debe crear los índices y sobre esos índices comparar. En otras industrias no, ¿verdad? Ya están y usted compara. El uso de montos reales en dólares resulta ineficaz para analizar toda una industria, pero los porcentajes que tienen un tamaño común resuelven ese problema y hacen posible la comparación con la industria. ¿Ya? En español, convertir la información financiera a porcentual facilita la comparativa con mi empresa, con otras empresas y con la industria. Punto. Por ejemplo, vamos a un caso. Estamos recordando que los informes financieros básicos, o sea, son 5, ¿verdad? Recordarán ustedes, pero como los más comunes, los que la gente más rápido ubica, son el estado de resultados y el balance general. Entonces, veamos cómo procede un análisis de este tipo con un estado de resultados. Por ejemplo, si tenemos en las cuentas de estado de resultados y aplicamos este método, lo que tenemos que hacer es tomar el valor más alto de ese informe. Generalmente, el valor rubro o cuenta más alto corresponde al primer renglón, que es el de las ventas. ¿Sí? Generalmente es el valor más alto, el de mayor magnitud, y de ahí vamos derivando y quitando todos aquellos costos y gastos, impuestos, reservas, etcétera, hasta llegar a la utilidad neta del ejercicio. Entonces, cuando tenemos ese parámetro definido y las ventas son el valor más alto, las ventas constituirían el 100% de lo que tenemos como criterio o el base. Y todas las demás cuentas se van a mostrar como un porcentaje de ese rubro. Al representar los cabezados estándares como un porcentaje de la facturación de ese año, es fácil obtener información sobre la distribución del dinero obtenido con los diferentes costos, gastos y ganancias. Se puede ver cómo estos contribuyen a los márgenes de ganancia y si la rentabilidad está mejorando con el tiempo. Esto permite comparar años sucesivos para identificar tendencias. Además, resulta más fácil comparar la rentabilidad de una empresa con sus pares. En español, el estado de resultados también es susceptible de ser analizado de manera vertical y eso, además de darnos una idea de la eficiencia administrativa, de cómo se están gestionando los recursos de la empresa para generar valor, también permite identificar cómo las ventas están contribuyendo a los márgenes de ganancia. Si el hecho de que yo venda $100 me está generando $10 de ganancia neta, puede ser que sea bueno o puede que sea malo. ¿De qué depende? De qué tanto está significando eso en relación al total de las cosas que estoy haciendo para generar esos $100 de venta. Un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el estado de resultados de 3 años finalizados al 31 de diciembre de la compañía ABC. Y este usamos como punto de partida para el análisis vertical. Pueden ver ustedes que tenemos básicamente 3 sectores. El primero de las ventas, menos costo de ventas hasta la utilidad bruta. Y tenemos todo el apartado de gastos con su total. Y tenemos la ganancia neta, que es igual a la ganancia bruta menos el total de gastos. ¿Sí? Esto es para año 1, año 2 y año 3. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, damas y caballeros, es que tenemos que aprender a identificar ciertos puntos, ciertos rasgos en los informes financieros con el simple hecho de verlo. Porque a medida que vamos desarrollando esa experticia, a medida que desarrollamos esa costumbre de identificar esos criterios, poco a poco vamos generando esa práctica de poder identificar cosas con solo verlas en los informes financieros, ¿verdad? Para efectos de que vayamos ya poniéndolos en sintonía. ¿Por qué? Porque uno de los primeros pasos que se recomienda es la observación general, es decir, visualizar los valores en general que tenemos acá. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, tenemos ventas de 400 en un año, 425 el siguiente, 500 el tercero. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las ventas han mejorado año con año. Tenemos el apartado de la ganancia bruta. Pueden ver ustedes 280, año 1, 301, año 2, 300, año 3. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible de que mis ventas suban
y mi ganancia bruta disminuye, porque aquí baja 1.750 de un año para otro. ¿Me doy a entender? Y así podemos ir sacando distintos puntos o rasgos derivados directamente de la información financiera como tal, sin hacer el arreglo o la modificación a valores porcentuales todavía, sino que así a priori, ¿verdad? La primera observación. Como lo revisamos anteriormente, se percibe que las ventas han crecido durante el periodo. Por otro lado, la utilidad neta se redujo considerablemente el tercer año. Utilidad neta para el año 1, 127, año 2, 144, año 3, 62. Ha habido una caída prácticamente vertical que ha generado que la ganancia neta se reduzca en más de un 50%. ¿Me explico? Y eso con solo ver las muy cifras, no estamos hablando todavía de los valores porcentuales, ¿ya? Entonces, eso es así a simple vista. Igual, los sueldos y salarios han aumentado, lo que es lógico dado el aumento de ventas. Sin embargo, parece que estos gastos no representan lo suficientemente grandes como para explicar la disminución en el ingreso neto. Para ver lo que pasa hay que profundizar más. Y aquí tenemos ya la aplicación del método en términos de convertir las cifras financieras a cifras porcentuales. ¿Ya? Tenemos ventas para el año 1, 400,000. Significaría entonces que las ventas del año 1 son el 100%. ¿Sí? Lo que hemos mencionado, es el rubro más alto, ¿verdad? El valor más alto en todo el informe, 400. Después, ¿qué tenemos? Costo de mercadería vendida, 120. 120 entre 400, 30. ¿Ya? Después tenemos 280 entre 400, 70. Y así sucesivamente para todos los rubros en todos los años, ¿verdad? Para que logremos convertir esta información financiera en información porcentual. Entonces, para hacerlo, cada cuenta del estado de resultados se divide entre el monto de ventas, lo que tenemos aquí, de la compañía para ese año. Al hacerlo, convertimos la información y creamos un nuevo estado de resultados que muestra cada cuenta como un porcentaje de las ventas en el año. Aquí da un pequeño ejemplo, por ejemplo, la cuenta salarios, ¿verdad? De 95,000, se divide entre las ventas de ese año, 400, y el resultado es 24%, que tenemos acá. Así como se debería ver la tabla cuando se completa, ¿verdad? Ver imagen aquí a la derecha. Así se debería ver. La ventaja es de que en estos entornos virtuales se promueve mucho el uso de herramientas ofimáticas. Entonces, la dificultad aquí, ¿cuál sería? Crear la plantilla en Excel, ¿verdad? Que sería esto. Crear esto en Excel, ¿verdad? Y después únicamente en la columna de la par ponemos el resultado de referenciar la celda. Esta celda entre esta otra para que nos dé el porcentaje. Y así para cada una solo correríamos para encontrar el valor de cada uno de los valores acá reflejados en manera porcentual. Ahora, una vez hemos hecho eso, que si se percatan ustedes es sumamente fácil convertir la información financiera a porcentual. Ahora vamos con lo que es realmente relevante, que es el análisis e interpretación. Primero, se puede ver que los gastos de mercadeo de la empresa aumentaron no solo en términos de dinero, sino como porcentaje de ventas. Veamos. Gastos de mercadeo, 5% un año, 5% el otro, 10% el otro. Se duplica, ¿verdad? Del año 2 al año 3. Esto implica que el nuevo dinero invertido en mercadeo no fue tan eficaz para impulsar el crecimiento de ventas como en años anteriores. Los salarios también crecieron como porcentaje de ventas. 24, 23, 30. No fue tan alto el salto, ¿verdad? Fue más o menos diagonal. No fue vertical como acá, que prácticamente se duplicaron, ¿verdad? En el caso de los gastos de mercadeo. Y este método también muestra que en los años 1 y 2, los productos de la compañía cuestan producir los 30 y 29% de las ventas respectivamente. Costo de ventas 30 para año 1. Costo de ventas 29, año 2. En el tercer año, sin embargo, el costo de mercadería vendida se disparó al 40% de las ventas. Esto está impulsando una disminución significativa en las ganancias brutas. Vean ustedes. Del 29% salta al 40%, es decir, 11% más de un año a otro. ¿Ya? Y en este caso estamos considerando que este 40% de incremento me está reduciendo en un 11% la utilidad bruta en relación al año anterior.
¿Cuánto tenía porcentualmente de ganancia bruta en el año 2? 71. ¿Cuánto tengo en el año 3? 60. ¿Ya? Entonces significa que este salto en el costo que ha habido acá me ha drenado mi utilidad bruta. Y así puedo ir siguiendo, ¿verdad? Con el análisis. Este cambio se puede deber a mayores gastos en el proceso de producción o representaría precios más bajos, ¿verdad? No se puede estar seguro sin saber sobre la administración de la compañía. Sin embargo, con este método se puede ver con claridad y rapidez que el costo de mercancías vendidas y ganancias brutas son un gran problema. Y aquí lo pueden ver. Costo de mercancía vendida, ganancia bruta. Aquí están los principales indicadores del problema. Del año 2 al año 3 en estas dos cuentas. De 29 se dispara a 40 y de 71 cae a 60. Ahora, podemos seguir analizando, ¿verdad? Podemos seguir despedazando la información del estado de resultados convertido a porcentaje, pero en esencia lo que quiero que ustedes perciban es la utilidad de este método en términos de ir identificando estos comportamientos, estas tendencias. En generación de la información ya convertida a nivel porcentual, usted ya puede medir estos cambios. Cuando usted lo ve de manera estrictamente financiera, usted lo ve que ha habido un cambio o ha habido una caída, correcto. Ha habido un aumento o un incremento, perfecto, está bien. Pero cuánto pesa o significa, aquí lo puede ver usted. ¿Ya? Puede ver usted que las ganancias netas del 34% del año 2 cayeron a un 12% en el año 3. Más del 50% han caído. ¿Ya? Entonces, puede ver usted ahí que hay una disminución en la ganancia bruta, hay un incremento en el total de gastos, casi un 11%, y la ganancia neta se me ha reducido en más del 22%. ¿Me explico? Ha sido una caída drástica la que ha habido aquí. Entonces, ¿cuáles son las principales limitaciones del método? Es decir, es muy útil, es muy fácil de utilizar, bastante práctico, muy rápido, sí, pero tiene ciertas carencias. Y básicamente se recalca que este método es excelente para mostrar lo que sucede dentro de los estados financieros de una compañía, en términos, como ya mencionamos, de la composición de la información financiera, ¿verdad? La estructura en unidades monetarias. Pero este método no puede responder la pregunta más importante de cualquier análisis, el por qué. ¿Ya? Por ejemplo, con este método se puede ver que el costo de ventas es una razón importante por la que los beneficios disminuyen, a pesar del sólido crecimiento de las ventas de la compañía. La pregunta es, ¿por qué el costo de ventas aumentó tanto? ¿Ya? A usted le da una señal de alerta, punto. Es su responsabilidad ir a indagar con las personas encargadas o con los actores necesarios, la gente involucrada en las unidades que corresponde, para identificar por qué el costo de venta se disparó del año 2 al año 3. ¿Ya? Eso no se lo explica el método. Simplemente le permite a usted visualizarlo, identificar ese punto ahí de alerta y empezar a investigar sobre eso. Entonces, en el análisis vertical no se puede saber por qué es que eso sucede. Aumentaron los costos, la gerencia redujo precios, un poco de ambos, cuestiones referidas a la competencia, gustos y preferencias de los consumidores, tendencias de mercado, no sé, etcétera. Mil y un razones podrían haber por los cuales los costos de ventas aumentaron. La responsabilidad suya es encontrar el por qué, o las verdaderas razones de por qué ha sucedido eso. El análisis con este método plantea las preguntas, pero generalmente no brinda respuesta. Por lo que hay que recomendar siempre hacer un análisis integral que combine diversas técnicas. Lo que hemos remarcado a lo largo de las pláticas que hemos tenido sobre este tema, que tiene que ver con la utilización de diversos métodos al mismo tiempo para tener una versión más periférica, ¿verdad? Más holística de una empresa y así tener más perspectiva a la hora de tomar ya una decisión. Para ir cerrando, este método consiste en determinar qué porcentaje representa una cuenta específica de un estado financiero en particular con relación a un todo, el cual normalmente es el total del grupo contable al que pertenece la cuenta que se analiza. Habíamos dicho, estado de resultados, el valor base, ventas, ¿verdad? Y contra eso comparábamos todas las métricas que tiene el informe. En balance general, lado izquierdo, activos totales, ¿ya? Todo tiene que ver con ese apartado. Lado derecho, activos, pasivos y patrimonio. ¿Contra qué lo podemos comparar? Siempre contra el total de activos. ¿Sí?
Eso permitiría tener un valor específico, un valor fijado, sobre el cual empezamos a relacionar todos los demás ítems o rubros del balance. Uno de los beneficios es que permite comparar la situación financiera o resultados con otras empresas de la industria. Además, como ya dijimos, de comparar mi empresa con otras y mi empresa con ella misma. Es base para realizar benchmarking financiero. Sabemos que el benchmarking tiene que ver con el copiar buenas prácticas, ¿verdad?, que hacen otras empresas, y desde esa perspectiva, pues, mejorar, ¿verdad?, algunas cuestiones internas en nuestra organización. Tercero, este método permite identificar los problemas más significativos en un momento determinado. Recalco, en un momento determinado. Porque al ser un análisis vertical, el corte transversal que tiene en el tiempo se refiere a un análisis estático, ¿ya? O sea, eso es al momento que estamos evaluando. Sin embargo, para un diagnóstico más acertado, este método se debe combinar con otros, ¿ya? Y además con la información del contexto en el que está disponible. Recordemos que no solo la información financiera de los informes de los estados financieros es la que se ocupa. En la base sí, pero también necesitamos otros elementos a discutir, como ya los hemos hablado, ¿verdad? Elementos de cultura, tecnología, clima organizacional, ventaja comparativa, ciclo económico, etcétera, ¿verdad? Muchas otras cosas por ahí. Pero así, a grandes rasgos, eso es lo que en esto es que consiste el método de análisis vertical o de porcientos integrales, ¿verdad? Recalcando que es útil, es sencillo, es bastante práctico, pero presenta una que otra debilidad por ahí, ¿verdad? Que ya la hemos discutido. Se le comparten estos recursos complementarios, dos videos que tratan sobre esto, el análisis vertical, uno sobre el apartado del estado de resultados y otro ya de los informes financieros como tal, para tener una perspectiva más amplia. El espacio para preguntas queda abierto, damas y caballeros. Si tuvieran alguna inquietud, la podemos compartir en este momento. ¿Dudas o inquietudes, jóvenes? Ok, voy a detener la grabación en este momento entonces para efectos de aclarar algunas inquietudes que surgen por ahí.